Bueno, esto más o menos podría ser un pequeñito esquema de lo que conforma y de la importancia que tiene el diafragma. No solo como músculo principal de la respiración, chicos, sino también como uno de los músculos, no solo los músculos desde el punto de vista de la parte muscular, y luego tenemos la parte de toda la conformación y toda la importancia simpática, toda la implicación neurovegetativa y toda la información aferente que proporcionan los receptores que tiene el diafragma, cuya aferencia y ascenso nos lo permiten a través de esos receptores 1, 2, 3 y 4, y a través de las ramitas de Rexet, cómo todo eso asciende a través del tracto espinotalámico a vías centrales a región superior. Entonces, deberíamos de tener en una imagen primero todo lo que tiene la importancia de ese diafragma, que vamos a verlo ahora, por sus relaciones anatómicas, por su fisiología, por sus receptores. También fijaros cómo este diafragma y este nervio frénico, cómo baja y cómo desciende totalmente pegado al corazón, este frénico derecho y este frénico izquierdo. Fijaros cómo van a dar expansiones supradiafragmáticas y va a haber expansiones infradiafragmáticas. Y todo esto, en los últimos estudios que hemos estado leyendo algunos y que nos ha vuelto, a mí en ese aspecto me vuelve medio loco todo lo que es el desarrollo de las investigaciones histológicas que está teniendo el nervio frénico, cómo luego después, claro, en muchos libros de anatomía desaparecía el frénico. Ya no existía, se metía dentro del diafragma, daba inervación infradiafragmática, ya se olvidó. Y poquito a poco ha habido sucesivos estudios que han dado y que nos han reflejado la importancia que tienen todas esas fibras infradiafragmáticas, por decir de una forma, el frénico a nivel intraabdominal. Desde ese punto de vista del diafragma como músculo también tiene mucha importancia, chicos, también fijaros todo lo que hay por aquí, que es otra de los pequeños descubrimientos que al menos yo he tenido. A lo mejor no lo estoy descubriendo a nadie, a algunos de vosotros, pero para mí al menos yo simplemente es transmitiros esta ilusión y este descubrimiento, que ha sido el hecho de que hay una serie de conexiones que nos anastomosan, nos relacionan todos esos haces espinotalámicos procedentes de esas fibras aferentes del nervio frénico, como esas vías ascendentes, cómo se comunican con los niveles C1, C2 y C3. Entonces, dentro de todo lo que es una de las patologías más frecuentes que nos encontramos y de las que muy bien nos habla Luis Palomeque, de las cervicalgias, tiene un papel dentro de esas cervicalgias, lógicamente en menor cantidad, pero un pequeñito papel, tiene el hecho de que no tengamos un músculo diafragma y las informaciones aferentes procedentes de ese nervio frénico que no estén realizando un buen estímulo sobre nuestros niveles medulares C1, C2 y pudieran ser un foco de nocicepción de nuestros segmentos medulares. Ya sabéis que una de las posibles repercusiones, una de las posibles explicaciones clínicas de por qué de esas fibras aferentes del nervio frénico y esa conexión con C1, C2, C3 pudiera estar reflejándonos en el espasmo de la musculatura de los suboccipitales. ¿Ok? Entonces, que intentemos luego después mezclar y conectar ese diafragma, esas fibras aferentes del nervio frénico, que dependiendo de los artículos que leamos estamos hablando de un 35 o un 50%. Chicos, yo creo que para mí eso ha sido uno de los descubrimientos también, que el frénico tuviera fibras aferentes, ¿ok? Y sobre todo la relación y todas las implicaciones clínicas que le podemos buscar y que podemos encontrar, y que en algunos artículos científicos lo han visto así, ¿ok? Entonces, aquí hay un pequeño dibujito, se nota que no es lo mío, ¿verdad? Pero bueno, en clase con la pizarra más grande y demás, pues tenemos una mejor posibilidad de poder pintarlo. Pero aquí, entre que mis niñas pintaban un mandala y demás, pues yo también he dicho, me voy a pintar yo un mandala osteopático. Así que me he hecho un dibujito aquí del diafragma
con sus niveles L1, L2, L3, con este pilar derecho. Recordar, hay una arcada del psoas o un ligamento arqueado medial con estas fibras del pilar derecho con esa anastomosis de tejido conjuntivo con el psoas. Fijaros cómo, perdonadme, siguen subiendo las fibras del pilar derecho, cómo se anastomosan con la transversa de T12 y con la última costilla, conformando esa entrecrucijada de fibras musculares con el tejido conjuntivo, esa arcada del cuadrado lumbar o ligamento arqueado lateral. Fijaros cómo las fibras del psoas derecho, cómo siguen subiendo hacia arriba buscando la región posterior de ese centro frénico. ¿Ok? Entonces, todo esto va a seguir subiendo hacia arriba y las fibras se van a entrecruzar del pilar derecho, que sube desde el E3, desde el pilar izquierdo, que sube desde el E2. Cómo se van entrecruzando. Y van delimitando uno de los conductos que posibilita la anatomía del diafragma rodeando determinadas estructuras viscerales y vasculares. Fijaros cómo aquí sobre el cuerpo de T12 se conforma el ligamento arqueado medio, por el cual pasa la aorta y el conducto torácico. Chicos, ese conducto torácico que recoge la linfa de todo ese sistema digestivo y miembros inferiores. Entonces, una de las zonas importantes a la hora de iniciar un tratamiento sobre el sistema linfático, podríamos como osteópatas manipular T12L1, ¿de acuerdo? Y lógicamente luego hacer la estimulación de los ganglios, hacer todo el trabajo de drenaje linfático manual, que creo que es un trabajo muy interesante a la hora de tratar a los pacientes. Entonces, fijaros, siguen subiendo las fibras hacia arriba y cómo van a rodear el hiato esofágico, que más o menos está en torno a nivel T10, T11. A través de ese hiato esofágico también pasa el nervio vago. Sigue subiendo el diafragma y engancha con la parte posterior de ese centro frénico. Y a lo largo de todo ese ascenso en las porciones laterales próximos más o menos al nivel de las transversas de T10, T11, atraviesa los nervios esplácnicos mayores y menores. O sea que, fijaros qué interesante es el trabajo sobre el diafragma, qué necesario es el trabajo sobre el diafragma, porque vamos a incidir sobre región vascular. Y fijaros, perdonadme, me faltaba el otro, vena cava inferior en el lado derecho del centro frénico, como está atravesado a través del centro frénico, esas hojas, ese tendón común de las fibras vertebrales, costales y esternales, como este hiato para la vena cava inferior lo realizamos a través de ese centro frénico. Y fijaros, como a ambos lados están las fibras procedentes del nervio frénico derecho y nervio frénico izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros como simplemente en este músculo tenemos aorta abdominal, lo que es la aorta abdominal para el sistema digestivo, para el sistema genitourinario. ¿Bien? Conducto torácico, lo que es el conducto torácico, ya vamos a ver otras diapositivas que nos van a hablar más del conducto torácico, lo importante que es ese conducto torácico para limpiar toda la porquería del sistema linfático intraabdominal y de miembros inferiores. No solo eso, sino lo importante que es para la función del sistema simpático. Y los nervios esplácnicos mayores y menores corresponden con el control simpático de prácticamente las vísceras digestivas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo todo eso tiene un papel muy importante, lógicamente, el diafragma, para una buena regulación a nivel neurovegetativo de nuestras vísceras abdominales. Fijaros cómo para el hiato esofágico la cantidad de estudios científicos que ya se están viendo en ensayos clínicos aleatorizados realizados por personas de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que ya nos están reflejando el hecho y la importancia de un tratamiento visceral para la mejora de la función de ese hiato esofágico. ¿Ok? Entonces, fijaros cómo todo este sistema, como este músculo,
esta especie de pequeño pistón que tenemos dentro del abdomen, va a ser una de las estructuras más importantes a tratar dentro de todo paciente. ¿Bien? Y no solo por este punto de vista, sino por más puntos de vista que vamos a ver ahora, os lo recomiendo siempre a realizarlo en todos los pacientes que vayáis a tratar. ¿Ok? Entonces, recordad, fijaros, esto es algo que ya conocéis muchos de los alumnos que formáis parte de la Escuela de Osteopatía de Madrid y muchos de vosotros seguramente también ya lo conoceréis. Entonces, fijaros cómo este ligamento frénico pericárdico anterior, cómo se anastomosa con las fibras del diafragma, cómo está conectado el diafragma a través de esos ligamentos suspensores, por decir una forma, externo-pericárdicos, con el esternón. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier efecto o cualquier técnica de compresión que yo realice sobre el esternón, lógicamente va a generar un bombeo de toda esta región infraesternal. Y recordad la cantidad de estructuras vasculares que hay en esta región, por detrás del esternón y por detrás del cuerpo y del manubrio del esternón. Fijaros, ligamentos vértebro-pericárdicos, que los últimos estudios de anatomía y disección nos hablan de niveles desde C7 hasta D4. Entonces, ahora entiendo esos dorsos planos que cuando yo voy a realizar mi inspección y mi valoración osteoarticular y solicito flexo-extensión de las dorsales, prácticamente se posteriorizan y son muy sensibles. Cuando veamos esa sensibilización de las dorsales altas y cuando el paciente se flexiona hacia adelante y se posterioricen las espinosas y sean sensibles, a lo mejor puede ser que estén recibiendo y estén mostrando la tensión de todas estas estructuras que están entre medias del esternón y la columna vertebral. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estas estructuras dentro de todo el tratamiento en osteopatía y en fisioterapia. Tenedlo en cuenta, chicos, por favor. Fijaros cómo, y esto es un estudio de revisión con cadáveres y demás, fijaros ese nervio esplácnico mayor, como lo tenemos aquí, desde los niveles en este caso y en esta foto, desde los niveles T6, como hasta T10 hace ese nervio esplácnico mayor común y cómo va a atravesar el diafragma. ¿Okay? Aquí tendríamos el nervio esplácnico menor, seguramente. Fijaros como en este caso aquí se fusionan ambos. Entonces, que tengamos en cuenta el diafragma no solo como músculo, sino también como estructura de paso del sistema simpático. ¿Ok? Adicionalmente esto. Bien. Y fijaros cómo por encima de ese diafragma, antes de meterse dentro del abdomen, se mandan unas fibras supradiafragmáticas, perdonadme, anteriores, externales, anterolaterales y posteriores, para controlar a nivel motor todo ese diafragma. Fijaros cómo el nervio frénico izquierdo va a pasar pegado al saco pericárdico y fijaros cómo el frénico derecho va a pasar pegado a la vena cava inferior. Y este preciso detalle, a nivel anatómico y en las últimas disecciones y los últimos estudios con histología, va a tener una importancia clave a la hora de poder ver la evolución que está teniendo las investigaciones. Fijaros cómo adicionalmente, que esto es una de las cosas que siempre digo, fijaros cómo ese diafragma va a ser un músculo, por decir de una forma, una charnela entre lo que pasa entre el tórax y lo que pasa entre el abdomen. Va a haber una conexión de tejido conjuntivo entre la fascia del tórax, entre el mediastino y el abdomen. Por eso, si queremos optimizar las presiones intratorácicas, intraabdominales de nuestros pacientes, inevitablemente tenemos que o nosotros hacer en nuestra consulta con el paciente ejercicios respiratorios, con él trabajar ese diafragma, normalizar los segmentos correspondientes con el diafragma para optimizar ese intercambio de presiones intratorácicas e intraabdominales que tan importante es para el equilibrio y para el buen control postural. Y fijaros cómo estos son artículos que no provienen de ningún fisioterapeuta ni ningún osteópata, son artículos de medicina. Fijaros, y adicionalmente es esto para que recordéis la anastomosis, y es algo que en clínica osteopática se ve frecuentemente.
la anastomosis entre el pilar izquierdo del diafragma, el músculo de Treitz y esas relaciones que hay entre ese músculo de Treitz y esa parte final del duodeno, el ángulo duodeno-yeyunal. Adicionalmente, fijaros esa relación entre sistema digestivo, diafragma, dentro de lo que es la sintomatología de nuestros pacientes, chicos. Y adicionalmente recordar también ese diafragma y ese ángulo duodeno-yeyunal está totalmente interconectado con el mesenterio y el mesenterio con la válvula ileocecal y la válvula ileocecal con la famosa operación de apendicitis. Entonces, debemos de tener siempre esto en cuenta a la hora de tratar a un paciente con digestiones pesadas. Termino de comer y me encuentro pesado. Tengo como gases. Podemos ver si es que no tiene acidez el estómago, si no hay un buen control neurovegetativo del estómago a nivel orto y parasimpático. Ver si no hay una buena producción a nivel de jugos gástricos procedente del estómago, es decir, si necesita el músculo realizar un tratamiento propio. O, adicionalmente, es posible que a través de esa raíz del mesenterio, de esas tensiones fasciales procedentes de la cicatriz de la apendicitis, pudiera estar poniendo en tensión a nivel fascial el estómago y pudiera estar dificultando la función de mi estómago. Os lo dejo aquí abierto para que en esos pacientes al menos lo valoréis, chicos, con vuestras manos, ir palpando el tejido para ver si ese tejido os manda una información adicional. Entonces, esto fue uno de los artículos cuando yo hice mi tesis de osteopatía, mi ensayo clínico de osteopatía, uno de los artículos que a mí me abrió y me, por decir una forma, posibilitó que comprendiera por qué cuando mis pacientes, las 31 personas que participaron dentro del grupo control y estuvieron respirando profundamente 30 veces, por qué hubo un impacto clínico en las variables que nosotros estuvimos realizando. Entonces fue algo como, ostras, ¿qué ha pasado ahora y qué hacemos nosotros con estos resultados que tiene el grupo control? Pues en ese caso lo que vimos es que efectivamente el diafragma tiene un efecto de bombeo sobre todo ese sistema linfático y de aquí en adelante, desde el año 95, fue una evolución brutal a nivel de investigación y se pudo ver la repercusión que tiene ese diafragma sobre todo lo que sería el sistema linfático. Fijaros, uno de los artículos recientes que habla de ese conducto torácico habla de una pequeñita válvula que tiene ese conducto torácico a nivel de dónde decusa ese conducto torácico y donde decusa sobre el cuello va todo ese sistema linfático y ese sistema venoso, y el interés de este conducto torácico a nivel de todo ese sistema linfático intestinal, fijaros cómo es posible que todo ese sistema, lógicamente ese sistema linfático, disemine una posible enfermedad que tengan nuestros pacientes. Cuando no hay esa enfermedad, este conducto torácico hace una pequeñita válvula durante la insp y la expiración, como esa válvula se abre y se cierra, permitiendo que todo ese sistema linfático venoso acabe drenando y se acabe limpiando. Principalmente en la inspiración es cuando permite esa entrada. ¿Bien? Entonces, en este artículo se hablaba de que había un único conducto, o sea, una única comunicación de ese sistema linfático con el sistema venoso y con un 78% de las personas, pero había 3, 2 y 3, incluso 4 bifurcaciones de ese sistema linfático procedente del conducto torácico que llegaba a esa unión venosa. Entonces, tenemos variaciones anatómicas en un 20 y tantos % de nosotros. ¿Okay? Entonces, adicionalmente, fueron estudios recientes en 2019 como nos dice que ese diafragma ejerce, y eso fue la evolución, no solo un drenaje sobre la esfera abdominal, sino sobre los espacios pleurales. Entonces, no solo ese diafragma, que era lo que estaba estudiado, realizaba un bombeo sobre la región abdominal, sino también influye sobre la región pleural. ¿De acuerdo? Entonces fue uno de los estudios
muy interesantes. Fijaros cómo adicionalmente toda esa contracción, relajación de ese diafragma, esa estimulación del sistema linfático genera esas modificaciones de presiones entre el abdomen y entre el tórax que ayudan a propulsar ese sistema linfático. ¿Bien? Y no solo eso, sino una de las cosas más interesantes es que esa inspiración reduce el diámetro de la vena cava inferior y favorece el bombeo venoso, pero también fijaros cómo es una de las maneras también que hemos podido tener para poder saber si lo que nosotros hacemos es Matrix, si nos lo estamos inventando o no. Existen fibras aferentes procedentes del frénico que responden a la presión sobre las venas hepáticas, sobre el parénquima hepático y sobre la vena cava inferior. Y aquí existe esta relación entre nervio frénico y sistema venoso que ahora vamos a optimizar y aumentar. Bien, facilita la presión venosa y linfática de retorno. Bien, y un detalle interesante, el hecho de que exista una buena función diafragmática ayuda a que haya un buen equilibrio durante esos cambios de posición de las vísceras supra e infradiafragmáticas. Y esto de los cambios de posición y de la postura y del equilibrio va a ser algo que vamos a ampliar luego después con las vías aferentes. Fijaros cómo todo este bombeo de este sistema diafragmático, cómo va a mejorar el trofismo, la elasticidad, la capacidad de extravasación de esa membrana basal de la pleura para eliminar ese líquido hacia el ilio pormolar y los nódulos del mediastino para que luego después sigan ascendiendo. Entonces, una de las situaciones más curiosas es el hecho de que en alguno de los pacientes que tenga una cirugía torácica, fijaros cómo en esos pacientes existe un deterioro de la función del diafragma y adicionalmente un deterioro del control del equilibrio. ¿Se ve bien? Lo dejaremos en YouTube, sí. Entonces, ya aquí empieza a conectarse el equilibrio, el control del equilibrio y el diafragma. ¿Ok? Entonces, el hecho de que cuando haya un paciente con una cirugía torácica tengamos que inevitablemente reeducar y reequilibrar ese diafragma. ¿Ok? Un estudio en el cual vieron que el entrenamiento del diafragma lo que hace es mejorar la estabilización de la musculatura lumbar, del transverso del abdomen y de los multífidos lumbares. Eso quiere decir que inevitablemente a todo paciente con problemas lumbares bajos, hernias lumbares, debemos de core, pilates, lo que queráis, que es un trabajo impresionante. Pero adicionalmente siempre mejorar todo lo que tenga que ver la inervación, perdonadme, del diafragma, C3, C4, C7, D1. Recordad que hay un filete nervioso que sale del ganglio cervical inferior que impacta y que controla y que se engancha con las fibras descendentes de ese nervio frénico. Entonces, siempre a todo paciente, antes de realizar un tratamiento del nervio frénico, del diafragma, perdón, C3, C4, C7, D1, D12, lógicamente, y le visamos también el E3. Fijaros cómo esto ya es un estudio que estaba bastante bien hecho, en el cual nos hablan de esa correcta función o el entrenamiento del diafragma necesario para que haya un buen reclutamiento de la musculatura abdominal del transverso del abdomen. Adicionalmente, fijaros cómo ayuda en la estabilidad de la columna vertebral. De nuevo, adicionalmente, ayuda a mantener la presión intraabdominal y una buena salud de la columna vertebral en los pacientes con hernias discales y lumbalgias. ¿Okay? Chicos, súper importante. Fijaros cómo, si la pelvis se va hacia adelante y el diafragma asciende, y fijaros cómo se puede producir ese dorso plano,
fijaros como este diafragma ascendido no va a tener esa capacidad funcional, va a favorecer una ptosis visceral y poquito a poco va a haber una hiperlordosis lumbar que va a aumentar aún más el cizallamiento de las articulaciones interapofisarias. Bien, adicionalmente, de nuevo, otro estudio en el cual también nos ayudan a comprender que va a ayudar en la activación del suelo pélvico. Entonces, en todo paciente con incontinencia urinaria, del tipo que sea, bien, es importante realizar lógicamente el trabajo del suelo pélvico, por supuesto, y adicionalmente el diafragma. Si hay una hiperpresión del diafragma, va a estar impactando, va a hacer un aumento sobre la presión de vejiga. Entonces, todo lo que le podamos quitar presión favorecerá la capacidad de reclutamiento del suelo pélvico. Bien, entonces, pequeñitas generalidades del nervio frénico, ¿ok? Porque esto es muchísimo más extenso y cada vez que leo más cosas, cada vez es más extenso y hay que frenarse uno porque es una ilusión muy grande poder leer cosas que están en constante cambio, como es el nervio vago, como es las investigaciones con el trigémino, con las meninges. De todo esto habéis tenido en muchos de los live que hemos hecho, y hay el Zoom que ha hecho Luis Palomé, que Luis Gonzaga, que han hablado de todos estos aspectos. Yo voy a hablaros de este nervio frénico, que como muy bien todos sabéis, esto es una aportación de Ángel Oliva, que forma parte de la asesoría de la Escuela de Osteopatía de Madrid y es profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y simplemente es para que tengáis un pequeñito esquema de ese trayecto descendente, y sobre todo a nivel del lado derecho y lado izquierdo del corazón, vemos cómo está totalmente relacionado ese diafragma. ¿Ok? Ese nervio frénico, disculpad. Y ahora viene lo más interesante, cómo se mete, y fijaros, pulmón izquierdo, corazón, chicos, pulmón izquierdo, que siempre se habla, se oye mucho en redes sociales eso de que solo el hígado puede dar dolor sobre el hombro. Bien, en la Escuela de Osteopatía se habla del enfoque multidisciplinar de los dolores referidos sobre el hombro. Y uno de los órganos que da dolor referido hacia el hombro es pulmón. ¿Ok? Pulmón, chicos. Súper importante a la hora de revisar esos dolores referidos hacia el hombro que no tienen ninguna implicación mecánica con un trastorno de cadena anterior miofascial, con un problema del supraespinoso, con nada que tenga que ver con el sistema musculoesquelético, que en algunos casos los tenemos en consulta. ¿Bien? Entonces, que tengamos en cuenta ese órgano cuando hay una patología del pulmón o cuando hay una patología del corazón y cuando hay otra patología de una serie de órganos que os voy a pasar ahora mismo, puede ser posible que nos den dolor referido hacia el hombro. ¿Bien? Y ese dolor referido hacia el hombro lo compete el nervio frénico, porque las raíces, el brazo principal del nervio frénico es C4 y el nervio frénico nivel C4, la zona de dolor referido es el trapecio. Bien, ¿cuántas trapezalgias hemos tratado metiendo el codo, apretando con ganchos, de todo ahí en esos puntos tríos del trapecio? Y desgraciadamente, en algunos casos el paciente nos dice, no has llegado a la profundidad de mi dolor. Y tú dices, vamos a ver, acabo de perder aquí 1 kilo de peso metiéndole fuerza aquí a todo esto y todavía no he llegado. ¿Entendéis? Entonces, ese dolor sordo y profundo puede proceder de estructuras viscerales que en algunos casos nos vienen a consulta. ¿Bien? Y siempre discriminamos cuando es un dolor referido visceral de origen de patología médica, cuando sea el dolor nocturno, revela antiinflamatorios, que me levante de la cama por la noche y que sea un dolor que tenga constante y que no se me vaya con antiinflamatorios. En esos casos debe de haber un médico que haga un diagnóstico diferencial. Pero si tengo un pequeño dolor, que hay veces que me va hacia el trapecio derecho, luego se me pone un poquito hacia el cuello, cuando me tomo un antiinflamatorio se me va. Pensemos que a lo mejor es un reflejo de esas fibras procedentes de esa esfera digestiva. Entonces, fijaros, ¿y por qué os digo el pulmón? Fijaros el frénico izquierdo
pegado, aquí pegado completamente a este pulmón. Entonces, no olvidemos el pulmón en los dolores referidos sobre el hombro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y fijaros cómo en artículos ya en el año 95, 96, creo que es este, ya nos hablan de que el nervio frénico tiene las mismas fibras motrices que sensitivas. ¿Ok? Entonces, claro, parece que las fibras motrices estaban muy investigadas, pero las fibras aferentes sensitivas, y en el año 85 con Davenport, que es el que más ha estudiado esas fibras aferentes, pues en el año 95, fijaros, este es un estudio que a mí me resultó muy interesante porque no solo nos habla de las aferencias procedentes de la pleura, pericardio, fascia que recubre el hígado, la cápsula de Gleason, esa cápsula ricamente inervada de tejido conjuntivo, sino también nos habla del páncreas. Entonces, la primera porción del páncreas, cuyo control neurovegetativo es del ganglio celíaco, puede por esta vía dar dolor referido hacia el hombro. ¿Bien? El dolor referido de una disfunción médica de páncreas, de patología médica de páncreas, es muy típico que dé dolor toracolumbar en barra. Esto dicho por un médico gastroenterólogo. ¿Ok? Entonces, cuando tengáis un paciente con un dolor toracolumbar en barra, rebelde antiinflamatorios, pensemos que es posible que exista algún tipo de patología de páncreas para realizar el diagnóstico lo más rápido posible. Fijaros cómo este es uno de los estudios en los cuales fue muy interesante porque fijaros cómo baja este frénico derecho aquí y da un ganglio que está prácticamente pegado a la vena cava inferior, que es el ganglio frénico, y cómo a través de ese ganglio frénico se mandan expansiones simpáticas al plexo celíaco. Ostras, y ahora tú con esto, ¿qué me quieres contar, Raúl? Tú fíjate, si se demostró que este frénico derecho se anastomosa con el plexo celíaco derecho y la glándula suprarrenal derecha, significa que hay una conexión anatómica y fisiológica entre los dolores de hombro y la esfera visceral. ¿Eso qué quiere decir? Un paciente que tenga un problema hepático, de vesícula biliar, de primera porción de páncreas, de estómago, ¿bien? De glándulas adrenales, de estrés, es posible que el dolor se proyecte por la irritación de las fibras aferentes del nervio frénico a mi nivel C4. Yo os dejo abierto esa posibilidad para que la podáis ir investigando, porque sinceramente es algo que clínicamente me ha encontrado en alguna que otra vez. ¿Bien? Entonces, que tengamos eso. E incluso yo ahora estoy empezando a entender esos dolores interescapulares en los pacientes que tengo estresados. ¿De acuerdo? Entonces, eso adicional. Y una de las sorpresas fue ese ganglio frénico que os he contado pegado a esa vena cava inferior. Entonces, ese ganglio frénico anteriormente que os estaba mostrando, chicos, tiene o es posible que guarde una relación o una posible influencia con la regulación de las presiones venosas dentro de esos receptores de presión que tiene y que controla ese nervio frénico. ¿Ok? Entonces, fijaros cómo poquito a poco se van investigando y se van viendo cosas que vemos nosotros en nuestra clínica. Y este paraganglio, este ganglio frénico, fijaros cómo en los estudios del 2006 hablaban de que no existía frénico izquierdo, y en uno de los estudios recientes que yo he leído hablan de que existe un frénico izquierdo que conecta también con el plexo celíaco y con el plexo adrenal. A mí el estrés me ataca el cuello y los hombros, efectivamente, lo tienes ahí. Pues fíjate, Rafael, acabas de encontrar la expresión anatómica y fisiológica de todo lo que te están diciendo tus pacientes. Ya lo tenemos y ya sabes dónde tienes que machacar a tus pacientes. ¿Ok? Entonces, fijaros como en algunos casos habría uno o más ganglios, pero realmente la gran mayoría existía un ganglio que
que también tenía una anastomosis sobre esa arteria diafragmática inferior. Aquí, anastomosis entre ese frénico derecho y el plexo suprarrenal. Como es lógico, si necesitamos correr, salir pitando, pues vamos a necesitar un estímulo de ese nervio frénico que bombea el diafragma para poder salir pitando. ¿Bien? Es algo que es muy interesante. Luego después, en los años sucesivos, pues hubo un montón de estudios que nos hablan de esa región subdiafragmática con los ligamentos del hígado, con las suprarrenales y con el plexo solar. Chicos, adicionalmente, fijaros, es una de las cosas que nosotros hemos dicho que es muy frecuente cuando hay una ptosis de un hígado, cuando un hígado es congestivo, cómo puede poner en tensión todo el sistema ligamentario del hígado, que no es nada más que repliegues de peritoneo. Pues esos repliegues de peritoneo están inervados por el nervio frénico. Y es posible que en casos de determinados pacientes, que tenemos 1 de cada 10, 2 de cada 10 pacientes, con congestiones hepáticas, con triglicéridos en 300, con transaminasas en 60, 50, con un hígado congestivo, con la glucosa casi alta, con un síndrome de resistencia a insulina, todos esos pacientes, por esa tensión que se provoque sobre esa esfera hepática, pues sobre toda esa vaina que recubre el hígado, durante X meses, X años, toda esa irritación de los ligamentos del hígado pueda darnos un dolor referido sobre el hombro y sea el clásico dolor referido que tenemos sobre el hombro sobre estos pacientes. Fijaros cómo va a generar esa inervación de determinadas vísceras abdominales dentro de ese plexo celíaco, chicos. Y aquí quería contaros un pequeño descubrimiento relacionado con toda esa posible explicación del desarrollo embriológico fascial que tienen las vísceras internas. Entonces, todos esos tejidos nos forman órganos, fijaros, órganos, aparatos y aparatos sistemas. Fijaros cómo ese sistema muscular, epitelial, conectivo y nervioso está totalmente e íntimamente conectado. Fijaros cómo las vísceras, puede ser que a través de esas fascias de recubrimiento insercional pueden estar conectadas y puedan influir el sistema glandular sobre el sistema visceral y viceversa. Todo esto, fijaros cómo puede determinado tejido muscular formar parte de vísceras, vasos y glándulas. ¿De acuerdo? Y uno de los descubrimientos de este tipo fue encontrar que haya tejido muscular que esté recubriendo la próstata. Y ese tejido muscular puede también formar parte de vísceras, vasos y glándulas. ¿Ok? Entonces, esa interconexión entre sistema fascial, visceral y glandular puede ser que nos explique determinados dolores sobre el hombro que os voy a plantear ahora que encontramos en nuestros pacientes. ¿Bien? Dependiendo del tipo de órgano, la fascia que lo recubre se denomina visceral, vascular o glandular. Chicos, esto es una diferenciación que me gustaría que tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, todo este mesodermo, ¿cómo va a dar el epitelio que recubre sistema geniturinario y corteza de la glándula adrenal? Entonces aquí tenemos musculatura y sistema glandular interconectados. Y ahora vamos a entender por qué todo esto tiene que ver con el nervio frénico, el revestimiento geniturinario y la corteza de la glándula adrenal. Fijaros además con vasos linfáticos también conectados. Fijaros cómo esta fascia insercional, cómo va a hacer repliegues hacia adentro para que se desarrolle esta peritoneo visceral que es rico en fibras de elastina, es decir, es elástico, tiene capacidad de adaptarse. No es como el tejido parietal, que es un poco más denso y más resistente porque, lógicamente, el peritoneo parietal se anastomosa sobre la pared abdominal. Fijaros cómo este sistema visceral y este peritoneo parietal, cómo se mete para adentro, se imagina un órgano
y cómo es recubierto por fascia insercional. Y cómo dentro va a poder proteger la posibilidad de linfa, arterias y venas que aporten sus posibilidades, sus nutrientes, que eliminen la porquería de esa víscera de ese determinado órgano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de fascias de revestimiento, lo relacionamos con vísceras, con vasos sanguíneos y con glándulas. ¿De acuerdo? Y aquí es el descubrimiento que me encontré en un libro. Fijaros cómo este libro habla de sistema vascular ortosimpático, sistema visceral relacionado con el parasimpático, pero ostras, aquí hay glándulas, es decir, sistema glandular es adenosimpático. Y chicos, histológicamente los receptores 3 y los receptores 4 que tiene el diafragma para mandar esas aferencias sobre los centros superiores son receptores de tipo ergotrófico, es decir, adrenosimpáticos. A través de este sistema glandular, el frénico, fijaros cómo estimula el tiroides, controla el tiroides, todas esas fascias de recubrimiento, esas fascias glandulares de recubrimiento del tiroides, dependen del sistema frénico, del frénico. Lo inerva el nervio frénico. El timo también. El pericardio. Ahora entiendo por qué hay dolor referido procedente del hombro, del corazón. Del hígado. Ahora entiendo por qué existe dolor referido procedente del hígado. De las adrenales. Ahora entiendo, adicionalmente por este sistema glandular, lo que tú me estabas explicando de posible dolor sobre el hombro de las adrenales. Pero fíjate aquí abajo. Sistema genital. ¡Ostras! Ahora entiendo a todos estos pacientes con dolor lumbar que cuando yo le hago la exploración solo tienen apofisalgias cervicales. ¿Lo entendéis? Pero les duelen las lumbares. ¿Bien? Entonces, ¿habrá un buen control de todo este sistema glandular? ¿Será prioritario trabajar el frénico, el diafragma para mandar una buena información sobre ese sistema lumbar? ¿Ok? Voy a enviar un segundito el chat. Repito, María Nieves, tú fíjate cómo las adrenales, fíjate cómo los centros de inervación adrenosimpáticos, cómo desciende todas esas fibras del nervio frénico y cómo inervan las adrenales, pero también cómo inervan los genitales. ¿Ok? Entonces, determinadas fibras musculares del útero, de la próstata, a través de ese control embriológico facial, de esas fibras adrenosimpáticas, están controladas por el nervio frénico. Entonces, esos pacientes que les duelen las lumbares, pero no te encuentras ninguna apofisalgia lumbar, sino te encuentras apofisalgias cervicales. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, fijaros, esto sería un corte. Aquí tenemos la laringe, aquí tenemos la tiroides recubierta por tejido glandular, tejido vascular y tejido simpático. ¿Ok? Vascular, visceral and glandular sheath. ¿Ok? Fijaros cómo, adicionalmente, por la comunicación que existe entre el nervio frénico y los niveles C3, C4, C4, C5, a través de esa ansas cervicales, el hipogloso, la rama anterior, esa ansa cervical, C1, C2, C3 se pensaba que era el glosofaringio, fijaros, pero el hipogloso, perdonadme, pero se sabe ahora que eso corresponde con niveles cervicales anteriores. Entonces, esta es la forma en la cual el plexo cervical, el plexo braquial están conectados con el nervio frénico. Entonces, esto adicionalmente nos conecta C1 y nos conecta C7D1 con el hombro. ¿Ok? Importancia de conocer la anatomía.
Fijaros cómo las fibras del trigémino se superponen. Un segundito que lo mueva esto de aquí. Fijaros cómo estas fibras del frénico se superponen y del nervio vago se superponen con los niveles C1, C2, pero fijaros cómo pueden recibir, este nervio trigémino puede recibir estímulos procedentes de órganos torácicos, y ese estímulo procedente de órganos torácicos que reciben los niveles C1, C2, C2, C3 procede de las aferencias a través de las neuronas espinotalámicas que recibe el nivel C1, C2, C2 procedente del nervio frénico, chicos. O sea, el nervio frénico, un paciente con un diafragma que no funcione correctamente, que no tenga un buen control expiratorio, pudiera incidir sobre un problema en la ATM. Yo pregunto, os lo dejo esto abierto, siempre o prácticamente a todos los pacientes con un problema de bruxismo, no sé si en esto estará de acuerdo Erika Quintana, seguro que sí, pero en todo paciente que tenga un bruxismo siempre hay un espasmo del diafragma subyacente, casi siempre. Esa es mi humilde opinión, chicos. Y aquí tenemos la explicación anatómica y fisiológica. Fijaros cómo el dolor procedente, y aquí habla del dolor procedente del frénico desde niveles cervicales, es el capaz de estimular C1, C2 a través de esas vías espinotalámicas. Fijaros cómo ese frénico pudiera dar dolor referido sobre el cuello y sobre la ATM, desde estructuras torácicas. O sea que adicionalmente, tórax, cuando estemos tratando a alguien que le duela el cuello o a alguien que le duela el ATM. Es algo que siempre nos dice Luis Palomeque en sus cursos. Cuando queremos tratar una cervicalgia, debemos de manipular los niveles torácicos altos. Aquí lo tenéis, ¿ok? Adicionalmente con toda la información que os da Luis. Fijaros cómo las fibras 1 y 2, fijaros aquí, descargan a lo largo de toda la contracción del diafragma, y las 3 y las 4 descargan a lo largo de todo lo que sería el ciclo respiratorio. Entonces la 1 y la 2, que son milinizadas y que son largas, la 3, que es milinizada y que es pequeñita, y la 4, que no tiene mielina, descargan de una forma diferente. Eso es. Las fibras simpáticas del frénico por su anastomosis con el ganglio cervical inferior. No, el ganglio cervical inferior manda un filete nervioso que contacta con el nervio frénico. No tiene que ver con fibras simpáticas. La composición simpática es cuando está dentro del abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, a lo largo de todo el ciclo respiratorio y 1 y 2. ¿Eso qué quiere decir? Que para la estimulación de las fibras aferentes de este nervio frénico debemos de intentar realizar paradas sobre la respiración en ins y en expiración y modificar, trabajar la longitud en inspiración y trabajar la longitud en expiración. Y adicionalmente, esa hipoxia intermitente que nos recomienda Jaime Camarasa y otros compañeros, ayudará seguramente a que las aferencias mejoren o que las aferencias que reciba nuestro sistema nervioso central mejoren, chicos. 3 y 4, como os decía, receptores adrenosimpáticos. Bien, entonces fijaros cómo va a generar estos receptores 1 y 2 y los 3 y 4, que son los que se dice que tienen más efectos sobre las vías aferentes, sobre el sistema nervioso central. Fijaros cómo van a estimular y van a mandar información sobre dolor, sobre nocicepción, con la conexión con la lámina 5. Y fijaros cómo van a también mandar información sobre la lámina 3 y la lámina 4, que van a ascender sobre el haz o sobre el fascículo espinotalámico directamente, haciendo una conexión en bulbo, y después sobre el tálamo a través de los núcleos ventroposterolaterales del tálamo, que es donde hacen sinapsis las vías, las fibras 1, 2,
3 y 4. Bien, entonces fijaros cómo adicionalmente también tenemos conexiones de esas fibras 1 y 2 sobre la propiocepción inconsciente. ¿Ok? Entonces, para toda esa capacidad y para toda esa propiocepción que vimos, ese estudio que nos informaba de la propiocepción y de la importancia de la estabilización de ese diafragma, lo tenemos aquí. ¿Por qué pasa todo eso? Bien, recordad que luego todo esto decusa, las láminas 1 y 2 decusan y cómo ascienden desde el lado contrario. Eso son cositas que ya sabemos de fisioterapia. Bien, el estudio que empecé a leer y que me volvió medio loco, bien, cómo esa información aferente de la longitud del músculo y de su tensión va al sistema nervioso central. Entonces, ahora claro, así entiendo esa sensación que tienes después de hacer un tratamiento, después de hacer tu clase de yoga, tu clase de pilates, tu clase de control motor, en la clase de hipopresivos, el efecto tan potente que tiene todo esto. Es decir, cómo todo esto llega y es así sobre el sistema nervioso central y sobre todo sobre el tálamo, sobre ese centro neural, sobre ese centro cerebral de información propioceptiva. ¿Ok? Fijaros cómo la alteración de la función del diafragma modifica la información que manda ese frénico hacia el tálamo. Entonces, ese diafragma tiene que tener una buena inervación, C3, C4, C7, D1, D12, y tiene que tener una buena amplitud inspiratoria y tiene que tener una buena amplitud expiratoria. Y tiene que tener un buen tórax que estén modulando las presiones intratorácicas e intraabdominales, ese yin y ese yang, porque ese diafragma está justo ahí en medio. ¿De acuerdo? Aquí viene el mogollón, ¿ok? Y fijaros cómo existe fuerte conexión, es decir, evidencia entre esta conexión, y en weak connection es una conexión pequeña. Fijaros que con el núcleo externo lateral cuneato existe una potente evidencia sobre esa región que controla la respiración. Fijaros cómo hay un control sobre el cerebelo, ¿ok? Propioceptivo, a más no poder, control, equilibrio, ¿de acuerdo? Formación reticular, regulación del sueño, formación del tálamo, formación, fijaros, sobre el hipotálamo y sobre el sistema límbico. Y no solo eso, sino también sobre el córtex, para que mande una información descendente, activa a través de nuestros músculos, ¿ok? Cuando nosotros nos fatigamos, hay una activación de todo este sistema para aumentar la solicitación de todo ese sistema. Entonces, determinadas cositas entre los varoreceptores, el sistema límbico y la respiración. Fijaros cómo, adicionalmente, ahora entiendo eso de que la respiración o la preparación al parto puede intentar disminuir el dolor que nosotros, o que nosotros no, al menos yo no, que cuando una mujer está en el parto, el dolor tan fuerte que se tiene durante ese parto, ¿se puede modular con modificar la respiración? Pues aparentemente esta modificación de todos estos varoreceptores, no solo eso, sino también se sabe que disminuyen la frecuencia cardíaca. A todos los hipertensos hay un estudio que evidencia que durante 15 minutos, si respiramos relajadamente, sin tener que hacer unas respiraciones profundas y de gran amplitud, si nosotros realizamos esas respiraciones durante 15 minutos, se disminuye la presión arterial. ¿Ok? Fijaros cómo esa intervención de esos varoreceptores modulan el sistema simpático. Bien, entonces, a todos los pacientes que veamos con una posible implicación de eje de estrés, podríamos solicitarle o mandarle ejercicios respiratorios en casa, que los haga todos los días. Dedícate 5 minutos a estar tumbado sobre una colchoneta y a intentar mejorar tus ciclos inspiratorios, a ser consciente de cómo es tu amplitud e intenta trabajar esos ciclos respiratorios. Bien, y fijaros cómo no solo eso, sino la conexión que existe entre ese
núcleo del tracto solitario y el nervio trigémino por las fibras aferentes que proceden desde ese diafragma. Entonces, aquí ya lo tenemos. Aquí hay una conexión entre los núcleos que controlan determinadas respuestas inhibitorias descendentes simpáticas con el nervio trigémino y con el nervio diafragma. Bien, entonces es posible que la transferencia del dolor o la sumación de todas esas aferencias nociceptivas pueda implicar y pueda tener algo que ver nuestro diafragma. Fijaros cómo la activación o la acción del diafragma pudiera también estar controlado por estados emocionales de tristeza, miedo, ansiedad, rabia. Entonces, como todo eso se interacciona y se modula a través de la médula espinal, el sistema límbico y la corteza cerebral. Entonces, es normal que alguien que tenga relación con el vago, eso es también. Es normal que alguien que tenga algún tipo de alteración emotiva, que esté en una situación de estrés permanente, que haya sufrido un impacto emocional, que tenga una afectación sobre sus ciclos respiratorios. Y fijaros cómo, adicionalmente, todo esto feedback que recibe esa actividad de la musculatura inspiradora procedente de toda esa regulación de ese sistema límbico y también de esa regulación que nos controla y que nos proporciona a nivel voluntario esta corteza cerebral. De hecho, se comprobó que estimulando la corteza cerebral, el córtex, se generaba una contracción del diafragma, lógicamente por vías eferentes, por toda esa comunicación eferente. Bien, entonces es importante que esta modulación durante todo ese ciclo inspiratorio y expiratorio podamos tener determinados parones cuando el paciente está respirando, pedirle que frene, que respire amplio, como nos hablan en la hipoxia intermitente, que demos esos pequeñitos estímulos sobre esos receptores para que a nivel de vías eferentes se genere un estímulo corrector, se genere un estímulo que nos pueda favorecer a nuestros pacientes. Fijaros cómo a nivel de toda esa modulación de los patrones respiratorios procede y nos lo realiza esos centros superiores. Fijaros cómo la amígdala, esa parte del sistema límbico, procesa emociones negativas de miedo, de ansiedad. Y fijaros cómo esos patrones respiratorios, respondiendo a estrés mental, afectan al patrón expiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos esos pacientes con estrés, lo que debemos de aumentar es el volumen expiratorio. Ahora entiendo lo que me decían en formaciones de reeducación postural cuando me decían que el diafragma es inspiratorio, que está cómodo en inspiración, pero lo de expiración como que no le viene muy bien. Y entendí por qué nos dicen y nos machacan, aumenta la capacidad expiratoria, porque lógicamente el diafragma va a estar cómodo en inspiración y no le va a gustar expirar, es decir, estirarse. ¿Ok? Fijaros cómo el hecho de que nosotros generemos una estimulación eléctrica sobre la amígdala aumenta los ciclos respiratorios, es decir, conexiones del sistema límbico y sistema respiratorio. Bien, y fijaros cómo en algunos casos se registró respuesta autonómica en los pacientes. En este caso eran gatos, ¿ok? De sudoración, de modificación en el control de la frecuencia cardíaca. Bien, y todos esos aumentos proceden de forma inconsciente. Bien, fijaros cómo el hecho de que nosotros realicemos un olfato de algo, olamos algo, va a tener una posible respuesta eferente de una modificación de los ciclos respiratorios. ¿Bien? Entonces, si olemos algo que nos gusta, como es lógico, se va a modular y se van a relajar la frecuencia respiratoria. Si olemos algo que nos disgusta, aumenta la frecuencia respiratoria por esa amígdala que nos está informando de que hay algo que no nos gusta. La falta de sensación, de una buena sensación del olor, manda esa información directa sobre ese patrón respiratorio. ¿Ok?
Entonces, fijaros cómo hubo estudios con electroencefalograma que vieron que la meditación, el yoga, la respiración generaba activación de la región frontal izquierda y del lóbulo occipital. ¿Ok? Entonces, fijaros, y en esta revisión sistemática hay un montón de estudios de pilates, de yoga, de mindfulness, de consciousness, de lo que queráis. En todos ellos se reflejaba el hecho de trabajar la respiración. ¿Bien? Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos ese determinado aspecto genera activación de determinadas regiones del sistema nervioso central que puedan vehiculizar una información descendente que pueda beneficiar al paciente. ¿De acuerdo? Y una de las cosas interesantes, fijaros, como el hecho de que nosotros, el núcleo retroambiguo, que pueda controlar esos centros respiratorios y que podamos influir sobre la frecuencia cardíaca a través de ese hueso suboccipital. Ahora entiendo por qué la gente se relaja tanto cuando hacemos una inhibición suboccipital o cuando estamos haciendo una técnica de escucha simplemente del leve movimiento membranoso que tiene ese hueso, de las diferencias de presión que nos manda ese líquido cefalorraquídeo y que se transmiten a través de ese hueso, esas pequeñas modificaciones que nosotros notamos, cómo puedan hacer que se vaya modificando la respiración de nuestro paciente. Por esta vía, ¿ok? Bien, chicos. Entonces, simplemente pues era eso, era transmitiros y tener la suerte de poder estar con vosotros para poder transmitiros este pequeñito descubrimiento. Y nada, agradecer de nuevo a todo lo que es la Escuela de Osteopatía de Madrid, el hecho de que me permitan estar con vosotros. Ahora quedo abierto a las preguntas que me queréis dar, chicos. Gracias, Sibele, por tu comentario. Muchísimas gracias, María. ¿Ok? Entonces, gracias, Enrique. Muchas gracias por estar conmigo y acompañarme. ¿Ok? Entonces, no olvidéis que el hecho de que tengamos una disfunción de diafragma, siempre pensamos que es sobre el patrón respiratorio, chicos. Fijaros la implicación que puede tener sobre el hombro. Bien, sobre el cuello, sobre el ATM, por favor, no lo olvidéis. ¿Ok? Entonces, no sé si me queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, Santiago, Julia. Tratar diafragma siempre. Muy bien. Antonio, muchísimas gracias por tu comentario. Ana, muchísimas gracias. Me alegro mucho de que os haya gustado. ¿Qué técnicas de diafragma me gustan más? Pues, sinceramente, el diafragma yo lo veo. Me encantan, me gustan mucho las técnicas que ofrece la Escuela de Osteopatía de Madrid y adicionalmente para tratar de integrar completamente el diafragma, yo normalmente reviso C3, C4, C7D1 y T12. Si veo alguna disfunción, la trato y la manipulo. Después, siempre antes de tratar el diafragma como músculo para trabajar la capacidad y la mecánica y expiratoria, trabajo el tórax. Bien, entonces todo el tórax a nivel vertical o a nivel lateral lo trabajo desde un punto de vista tridimensional. Siempre lo hago. Siempre. Pero, bueno, yo diría no siempre, pero prácticamente 3 de cada 5 pacientes lo hago. Después de eso, y uno de los estudios, que no sé por qué, ahora me estoy dando cuenta de que no está aquí, uno de los estudios que nos habla de que el efecto por vía ascendente se realiza principalmente cuando se estimuló, perdonadme, sobre las fibras espinotalámicas, se vio que había una respuesta sobre C1, C2, C3 cuando se estimulaba el frénico en la región cervical y torácica, es decir, del corazón para arriba y para aquí. Entonces, es por ese motivo que yo siempre machaco el tórax para intentar esa porción intratorácica del frénico, trabajarla para mandar esa información aferente de inhibición sobre C1, C2, C3. Entonces, eso siempre lo hago. ¿Ok? Para mis pacientes con ATM siempre lo reviso. Eje adrenal, chicos.
A ver, ¿qué veo por aquí? Con los hipopresivos, no lo he trabajado con hipopresivos, pero por lo que yo he leído a mí me parece un trabajo muy bonito y creo que es muy recomendable, al menos en mi humilde opinión. Gracias, Patricia, nunca vi el frénico así. Gracias. Las costillas también habrá que manipularlas en el caso de que haya disfunción. Normalmente torácica, costillas bajas, Antonio, tienes toda la razón del mundo. Gracias. Entonces, vamos a ver, ¿has trabajado con hipopresivos? ¿Cuáles os niveles, Raúl? Niveles, Patricia, niveles C3, C4, C7, D1, D12, a nivel de columna vertebral. La técnica neurodinámica del frénico y del nervio frénico, pues me gustaría. Yo, en el otro directo que hice de Instagram, era algo que ya habíamos pensado cuando nos reunimos unos fisioterapeutas y estuvimos dándole vueltas a todo esto. Podría hacer una neurodinámica del nervio frénico. Yo creo que a lo mejor se podría intentar pensar, a ver, sobre todo intentando trabajar esta, que es la que se ha visto que tiene un efecto sobre C1, C2, C2, C3. Y sobre todo también, no sé si con modulación percutánea interna puede ser que se pueda hacer. Bien, con todas esas técnicas sobre el nervio periférico que se pueda hacer. Deberías intentar estimular todas esas vías aferentes. Pues habría que intentar normalizarlas. ¿Con un ataque de risa o fuera de sí? No, yo creo que es más un aorto, Susana. Te da un ataque de risa, pues está un ataque de risa. Trabajar el diafragma en patología neurológica. Paloma, por supuesto. De hecho, la hipoxia intermitente creo que es, y por todos esos mecanismos que yo te he explicado, genera un estímulo aferente sobre el sistema nervioso central, mejorando el control, mejorando la información de todos esos sistemas a nivel del sistema nervioso central. Elena, el libro es... Ostras, ¿cómo se llama? Es de Carla Esteco y creo que es el libro de vísceras internas, creo que es medio interno, no lo sé. Si me mandas un mensaje, Elena, te lo mando, ¿vale? Te mando cómo se llama el libro. Si ya, Enrique, si se ha resuelto la fractura y el médico te deja, siempre eso informarlo con un médico, dependiendo de la edad, trabajar sobre la respiración sería un trabajo excelente. Claro. Aquí pregunta Rosa. ¿Podrías tener una información engañosa y no saber si el problema viene del frénico o del trigémino, ya que hemos tenido que el mismo punto es C1, C2, C2, C3? Bien, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué inerva C2, C3? El occipucio y la sutura occipitomastoidea. Entonces, si C1, C2, C3 está sensible y la sutura occipitomastoidea está sensible, manipulo C2, C3 y reviso la sutura. Si sigue doliendo la sutura, trataré entonces la sutura. Si manipulo C2, C3 y la sutura deja de ser sensible, entonces eso nos quiere decir que la sensibilidad de la sutura procedía a niveles C2, C3, no de ninguna alteración que venga sobre esa sutura, es nervicales. El día que consigas pinchar un diafragma te pasarás el juego. Qué grande, David. Pues teóricamente, fijaros, se llama el pacing diaphragmatic pacing, que es meter un estimulador sobre el centro del tendón del diafragma, y en personas con patología neural avanzada se genera estimulación a nivel eléctrica de ese receptor. Diástasis rectal y el nervio frénico, más bien a nivel rectal, pues que tenga una aptosis de toda la esfera digestiva y que tenga un diafragma en hiperpresión.
¿consideras que debemos trabajar C3, C4, OA, nervio vago, centro frénico e diafragma cuando tenemos un dolor de hombro derecho, hombro izquierdo? Lo que debemos de intentar es revisar qué segmentos vertebrales están en disfunción y si C3, C4, C4, C5 están en disfunción, pues los manipulamos. Si hay una disfunción osteoarticular sobre occipucio a las axis, manipulamos la correspondiente. Y después trabajar el diafragma y el tórax. El libro, mandadme un mail a, por favor, a este mail y cuando me mandéis el mail yo responderé cuál es el libro, porque ahora mismo, no, bueno, esperamos medio segundito, a ver si consigo... ¿Cómo se salía de aquí? A ver, ¿cómo se llama el libro? Lo tengo aquí. Fascial Manipulation for Internal Organs. Aquí. El libro se llama Fascial Manipulation for Internal Organs. A ver, picor, garganta, picor, escozor, pudiera ser más bien también de algún problema del vago. Gracias, Luis. Gracias, Luis, por tu comentario. A ver. Que siga leyendo algún comentario que me habéis dejado. Que me he perdido. Bien. A ver, sigo. En caso de embarazo, con las relaciones que has explicado antes, ¿podrías justificarse o relacionarse entonces, por ejemplo, una preeclampsia? Podría, en algún caso, podría. Entonces, una ptosis visceral podría venir desencadenada por cualquiera de estas vías, ¿no? Porque acabará afectando el diafragma por esta disfunción del fémur. En Ru Gonzalo, sí. Si hay una hipertonía del diafragma, si hay un empuje de ese diafragma en estado inspiratorio, lo que va a hacer es bajar. Lógicamente no va a aplastar, pero ya va a haber una puesta en tensión adicional sobre ese segmento visceral y va a favorecer esa ptosis visceral. No se ven las preguntas. Cuando hay las preguntas, ponen a todos los panelistas. Con hipo frecuente, teóricamente tendría que ver con algún tipo de estructura de este tipo, sí. ¿Se afecta el nervio vago tratando el nervio frénico? Yo creo, Leo, que es posible que podamos incidir sobre el nervio frénico cuando estimulemos o cuando trabajemos también el nervio vago. Yo creo que van los dos de la mano. E incluso yo muchas veces creo, sinceramente, que ese nervio vago y ese nervio frénico en algunos aspectos, fijaros cómo a nivel del, porque el nervio vago va a hacer sinapsis sobre el núcleo ventro posteromedial del tálamo y el frénico va a hacer sinapsis en el núcleo ventro posterolateral del tálamo, mandando información a nivel propioceptivo del cuerpo. Y fijaos cómo ese nervio frénico va a tener una importancia brutal para todo lo que es y por eso influye tanto y es tan positivo el hecho de que se trabaje el control postural, el pilates, todo el trabajo del diafragma, el Messiers, RPG, GDS, todo. La hipoxia intermitente, Natalia, tienes un vídeo en YouTube no, perdóname,
En Instagram que está. Yo lo tengo por aquí, así que si me mandas un correo yo te lo mando. En la insistencia de la expiración puedes hacer trabajo sobre el frénico, efectivamente, y sobre todo eso, el libro de Luigi Stecco, eso, Eugenio, muchas gracias. Sabía si era de Luigi o de Carla. Entonces, la insistencia de la expiración, pero sobre todo, cuando hagamos expiraciones, que pare, que pare, que pare. Y como veis en el vídeo de hipoxia intermitente, veis que hace... va en diferentes longitudes del diafragma metiendo estímulos de contracción, relajación de ese diafragma y todo eso, por esas vías aferentes, es lo que genera esos cambios. Gracias, Gabriele, por tu comentario. El bruxismo y la relación frénica y del diafragma, Juliana, ahí lo tienes. Existe una conexión entre C1, C2, C3 a través de las vías espinotalámicas por esas fibras aferentes procedentes del diafragma. Y C1, C2, C3 son los, fijaros que incluso C2, C3, toda la vaina que recubre ese ganglio de Gasser tiene relación con niveles C2, C3. Por esas fibras esfinotalámicas se hace un input sobre C1, C2, C3, C3, C4. ¿Ok? Y ese trigémino tiene una conexión con niveles C1, C2 y C3 y C2, C3. Por eso ese trigémino da dolor sobre el cuello y da dolor cervicalgia e influye sobre problemas sobre el ATM. Y el aumento de la presión intraabdominal lleva a un aumento de la presión intratorácica. Yo creo que no, yo creo que lo que va a hacer es que va a generar un desequilibrio muchísimo mayor entre tórax y abdomen. Eso es. ¿No piensas que puede estar facilitado también cualquier punto de los huesos de la... Totalmente, Rosa, que lleva su información al núcleo cervical, no solo C2, C3, es decir, totalmente, totalmente, Rosa, ahí lo tienes. Entonces, es una de las cosas que yo me encuentro en muchos pacientes con disfunciones sobre C2, una posterioridad sobre C2. Hay veces que yo me encuentro humildemente y le transmito esto. Posterioridad C2, muchas veces, e incluso que noto que no hay una buena movilidad sobre esa posterioridad C2, y antes de eso, en mi humilde experiencia, yo después, antes de manipular C2, una posterioridad de C2, reviso la ATM del lado homolateral a la posterioridad. Es decir, si es una posterioridad, me veis en el lado izquierdo, yo tengo el lado derecho, una posterioridad de C2 a la izquierda, yo reviso todo lo que tenga que ver con el captor estomatognático del lado izquierdo. Muchas veces después de tratar la ATM izquierda, la C2 desaparece. Por esa relación que has dicho tú muy bien, por el trigémino. ¿Okay? Entonces, pudiera influir a lo mejor sobre C1, C2, C3, C2, C3, el diafragma, por supuesto. Gracias, Eugenia. Hipercamia, eso es Jaime en Instagram. Impresionante, profesor y persona. Inspiración torácica e inmediatamente abdominal. No sé a qué te refieres. En el vídeo te lo explican perfectamente la hipoxia intermitente. Eso es. Correo, Leo. Aquí te lo dejo. ¿Ok? ¿Alguna cosita más que me queréis comentar? Porque fíjate, no, todos los panelistas, a ver si he puesto, a ver si encima la liga yo he puesto, todos en la reunión. Bien. Voy a escribir otra vez. Bien. Ahí estamos, Jorge. Me acabo de dar cuenta de que no lo he hecho yo bien. ¿Ahora sí lo veis?
Bien. Que la liado antes. Ok, entonces, eh, ya lo tenéis ahí, mandádmelo. Si queréis os mando el nombre del libro. Y si entra, pues os mando también el libro si queréis. Siempre me lo pongo antes de trabajar. Sí, yo creo que sí. Al menos revisarlo. Si está muy sensible y le duele mucho justo esos segmentos vertebrales y a la puesta en tensión vertebral le duele, yo empiezo a trabajar cualquier otra cosa y luego después trato me saldrá. Trato la vértebra, ¿ok? Pero normalmente sí intento hacerlo así, manipulo primero y luego después reviso el diafragma, ¿ok? ¿Más preguntas, chicos? ¿Qué estructura se puede estar automanipulando en una inspiración profunda? Pues muchas veces normalmente pues carillas abiertas nos encontraríamos. La inspiración profunda, y eso lo decía un compañero nuestro, que tenía un familiar que respiraba 2 veces profundas y se le quitaban todos los males. Pues más o menos es esto, chicos. Esto es todo lo que dice la gente a nivel popular, a nivel de anatomía y fisiología, chicos. Muchas gracias, Susana, por tu comentario. Bien. Gracias, Joao. Si queréis mandarme todos los mails, voy a dejaros este hoy para que podáis mandarme el mail y voy a hacer un WeTransfer. Os pasaré el link si acaso para que podáis leer sobre ese libro que es muy interesante, el concepto de glándulas, de vísceras que tiene, porque yo creo que es interesante. Williams, ¿qué tal? Mandádmelo a mi mail, Williams, y me lo recuerdas y así yo no me lo mandéis aquí porque cuando se borre el chat se va va a desaparecer. Mandádmelo todos un mail a este. Lo vuelvo a poner. Este es mi mail, por favor. Mandarme un mail aquí y yo os mando el libro. Si la manipulación está contraindicada, si la manipulación vertebral está contraindicada, pues trato el diafragma o puedo hacer técnicas articulatorias. Trato el diafragma, trato el tórax y veo qué respuesta tiene. Bien. Patricia. Bueno, chicos, esta es la belleza de nuestro trabajo, de toda esta evidencia clínica que durante muchísimos años y por la cual ha habido mucha gente que ha trabajado thumbs up, y de esa experiencia clínica que ha llevado a muchos a hacer esos diferentes conceptos de trabajo en fisioterapia del diafragma, de reeducación postural y en las técnicas que tenemos nosotros. El fin anatómico es el ganglio seminular, efectivamente. Como ahí también va a influir el nervio frénico. Fijaros que el nervio frénico va a participar en ese ganglio seminular. Sí. Recuerda que la parte posterior cráneo cervical, el occipucio, la estructura occipitomastoidea, la sensibilidad de que tú percibas que la estructura occipitomastoidea duele procede de los niveles C2, C3. Y en los niveles medulares de C1, C2, C2, C3 convergen fibras espinotalámicas procedentes del trigémino y del nervio frénico. ¿Eso qué quiere decir? De que el ATM no recibe inervación procedente, Adrián, de C2, C3. Así es, ¿no? Entonces, a través de esa conexión espinotalámica, trigémino, frénico, están conectados. Entonces, yo clínicamente me encuentro por esa relación de inervación entre el ATM, ese trigémino y esos niveles cervicales altos, yo me encuentro C2 posterior del lado derecho relacionado con un problema en el captor del ATM del lado derecho. Entonces, yo cuando veo una C2 posterior, normalmente reviso primero el ATM, lo hice una vez y lo sigo haciendo. Hay unas veces que es efectivo la relación y otras veces que no. Entonces yo voy viendo y voy practicando y voy dejando que mis pacientes me ayuden a crecer.
¿Ok? ¿Más preguntas? Fijaos la implicación que tiene el hecho simplemente de a tu paciente es inevitable mandarle ejercicios respiratorios. Podría sacar una duda que no tiene que ver con lo que hemos hablado sobre el sistema nervioso ortosimpático. Eso es, Adrián. Eso es. ¿Qué duda tienes, Fernando? Habla sobre la glándula pineal. Pues chuta, a ver si te puedo poder responder. A lo mejor no te puedo responder, Fernando. Si aumenta o disminuye la secreción con hipertensión, trabajo hipopresivo, yo creo que sí. Jorge, sí. Yo sí lo haría. Todo lo que sea respiración y un trabajo con respiración modula la tensión arterial. Lo que pasa es que lo que sí que hay que dar es un estímulo diario. Si aumenta la glándula pineal, aumenta si está en una disfunción, disminuye la secreción de melatonina. Si está en una normofunción, secreta su melatonina de forma normal. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer para testar si hay una glándula pineal que esté mandando una información descendente aberrante sobre la región cervical? Fernando, debemos de, imagínate tú tienes un paciente, ya que has hablado de la pineal, que es una de las glándulas más chulas del sistema nervioso central. Tú imagínate que tienes a alguien con un problema cervical. Le tienes, giro el cuello. Uf, de aquí no paso y de aquí paso. Bien, me pillas, ¿no? Para la derecha tiene una limitación en la movilidad y ese es su motivo de consulta. Y adicionalmente, ese motivo de consulta te dice el paciente que duerme mal. ¿Tú qué puedes hacer para ver si la glándula pineal está mandando una información descendente que esté generando esta limitación de la movilidad? ¿A qué no lo habías pensado? Entonces, yo con esos pacientes lo que hago es valorar si la pineal está ejerciendo una información descendente y esté generando esa limitación cervical. ¿Qué es lo que hago? Como la glándula pineal es sensible a la luz, lo que hago es, le pongo un turbante, ¿ok? Y después le pido que gire la cabeza. Si gira muchísimo más, tú ya sabes que es una información descendente la que está generando esa limitación cervical. Machaca la pineal. Entonces trata hipotálamo, trata hipófisis, esfenobasilar, bien con las técnicas que te hayan contado en tu seminario esfenobasilar, de parietal, y machaca toda esa zona. ¿Ok? Pues Fernando, sorpresas acojonantes. Y también en pacientes con dolor lumbar o limitación lumbar, también hazlo. ¿Trabaja demasiado la respiración? ¿Crees tú que podría ocasionar hipotensión? Si lo trabajas demasiado, sí, pudiera dar una pequeñita hipotensión, pero no es lo normal. También podría ser oculomotor, pero al quitar el estímulo de la luz es lo que cambia, porque cuando nosotros giramos vamos a girar también los ojos a nivel oculomotriz. Buena pregunta, Valeria. La única diferencia es que quitamos el estímulo visual, porque así hay veces que nosotros, cuando yo cierro los ojos, yo sí que estoy notando luz, pero si yo me pongo una barra delante no noto luz. Probad a ver qué pasa. Lo de liftar la pineal, ¿verdad? Sí, es un lift de pineal. Sí, sí. Lift de riñón también, el lift de pleura, de pulmón también funciona y es muy eficaz también. Interesante, chicos. Tenemos una profesión que es preciosa, así que seguid machacándola y disfrutándola, investigando. Romperos la cabeza, ¿ok? Tened curiosidad. Que nadie os quite la curiosidad. Nada ni nadie os quite la curiosidad, ¿ok? Deben informarnos de cada glándula con información para filtrar. No te pilla, Mónica, la pregunta.
¿Más cositas, chicos? Ok, muchas gracias. Me tenéis aquí en Instagram. En Instagram me tenéis aquí. ¿Ok? Entonces, ahí me tenéis en Instagram. Ahí voy a colgar muchas cosas. Voy a intentar colgar cada día alguna cosa, si no es un vídeo, algún artículo que vea que creo que es interesante para vosotros. Como has dado el de pineal. Bien, como la pineal es sensible a la luz, pues es posible que se pueda testar así quitando la... No conozco otros test. Pues podría ser, Gabriela, sí. De hecho, se ha visto que con la respiración y cuando estamos nosotros en clase, trabajando y modulando la respiración, testando y evaluando el mecanismo respiratorio primario, ese pequeñito movimiento que tenemos cuando trabajamos la respiración, aumentan los ciclos, levemente, pero aumentan. El líquido cefalorraquídeo, fijaros, todas esas enfermedades neurológicas que tenemos ahora mismo en nuestros pacientes, cómo están relacionados con la falta de sueño, chicos. Y el 50% del líquido cefalorraquídeo se limpia por la noche. Nariz, nariz, boca. ¿Ok? Entonces, también el líquido cefalorraquídeo y las enfermedades neurodegenerativas están relacionadas mucho con el ácido fólico, es decir, con la verdura cruda. Cuanto menos ácido fólico tienen las personas mayores, más factor alfa amiloide hay en el cerebro. Entonces, relación nutricional. Si se mueven poco, poco oxigenan y lógicamente pues todo acabará perdiendo su función. Bien. Más coisas en portugués. Muchas gracias. Obrigado. Acaban perdiendo, claro, de todo. Entonces, durante el sueño, pues se elimina, y aunque no aparezca, incluso el hecho de dormir 2 horas menos de lo normal, durante 2 días, creo, durante un día, ya tenías un 27-28% más de mediadores de la inflamación. Muchos portugueses, sí. Me encanta ir a Portugal, me encanta ir a Portugal a dar clase, me encanta. Me encanta, es muy acogedora, me encanta. Gracias. Ojalá, José, pueda ir a Oporto. Me encanta ir a Oporto, me encanta ir a Lisboa, canta nieve. Sí, sí, Vélez, sí, si me invitan, yo encantado de ir a Brasil. Brasil, Brasil, Argentina, toda Sudamérica, es una maravilla. Sobre todo es una maravilla estar con compañeros fisioterapeutas que quieren aprender y que quieren mejorar, aprender de todo lo que les vamos a transmitir, que pregunten y que todos los seminarios sean así de potentes, como cuando estamos en la escuela de osteopatía. Se les echa una barbaridad de menos. O sea, yo tengo mono de dar un curso para estar con mis queridos alumnos para ayudarles a ser mejores. Así es que, chicos, cualquier cosita tienen mi mail, me tienen en Instagram. Pregúntenme, yo en lo que humildemente pueda les pasaré la información. Ejemplo, pineal a la luz. Y las demás glándulas son sensibles. Sobre todo yo lo que he encontrado es con la pineal, con la luz. Con las demás glándulas no sabría decirte. Más complicado saberlo. Sí, tema a investigar, sí. Ya tienes, Mónica, para darle. De hecho, ahora que me estoy acordando, uno de los estudios, una de las revisiones que hablaba, creo de las últimas, que la que tenía un montón de yoga y de todas estas cosas, de meditación y demás, hacían hasta marcadores salivares de cortisol. O sea, vieron que había un pequeño descenso en el cortisol.
tan importante para nosotros. Me investigaré, por favor, tienes mi email, Mónica. Mándame todo lo que saques. Y a mí me encantará saber tu evolución. Gracias, Bárbara. ¿Ok? ¿Más preguntas, chicos? La clase quedará colgada en web, sí. Sí, sí. Si no, yo creo que la puede... Gracias a ti, Verónica. Pues nada, chicos, yo nuevamente muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por estar conmigo y acompañarme en este lunes de tarde. Y bueno, a seguir dándole guerra a todo esto y a investigar. Y lo que saquéis, por favor, me lo mandáis, que yo quiero seguir aprendiendo también, pero de vosotros, ¿ok? ¿Eh? Muchas gracias por vuestros comentarios. Ha sido un placer, Jorge. Gracias, gracias, chicos. Placer es mío.